Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los entierros más famosos de la historia. Y vamos a ver que lo que nos cuenta la historia podría ser muy, pero que muy distinto a la imagen que tenemos todos en la cabeza. A ver, esta imagen es que es potentísima, ¿verdad? La conocemos todos, está en el arte, en el cine. Es una escena que, bueno, ya forma parte de nuestro imaginario. Pero, y aquí viene lo interesante, si nos ponemos el gorro de historiador y miramos las pruebas, la historia que emerge es, bueno, es otra cosa. Muy diferente y, la verdad, bastante más cruda. Pues bien, y aquí empieza lo interesante. Esta escena tan potente, tan grabada en nuestra cultura, no está en ninguno de los evangelios. En ninguno. Este pequeño gran detalle ya nos pone sobre la pista de la distancia que a veces hay entre la tradición y las fuentes originales que vamos a examinar. Lo primero que salta a la vista cuando un historiador mira estos textos es que no hay una única versión del entierro. ¡Para nada! De hecho, lo que vemos es un relato que va creciendo, que se va haciendo más y más detallado con el paso del tiempo. Vamos a rastrear ese viaje, como una simple mención se acaba convirtiendo en toda una ceremonia con honores. Fijaos en esta línea de tiempo, es súper reveladora. El testimonio más antiguo que tenemos, el de Pablo, no puede ser más escueto. Fue sepultado. Y punto, no hay más. Unos 20 años después, llega Marcos y ¡bum! Ya tenemos una historia, la primera narración con detalles. Después Mateo coge esa historia y la pule, la hace más digna. Y finalmente Juan, que escribe mucho más tarde, lo convierte en un entierro casi de la realeza. La idea clave aquí es esta. Cuanto más tiempo pasa, más grandiosa es la historia. Es un patrón clarísimo. Y ahora vamos a la chicha, a los detalles. En Marcos, el evangelio más antiguo, José de Arimatea es un miembro del Sanedrín. Ojo, del mismo consejo que condenó a Jesús. No dice que fuera su amigo ni su discípulo. Y el entierro que describe es, bueno, deprisa y corriendo, casi como si se estuvieran quitando el cuerpo de en medio. Pero luego llega Mateo, y el personaje de José cambia. Ahora ya no es solo un miembro del consejo, ahora es un discípulo rico que lo entierra con cuidado en su propia tumba. Y para cuando llegamos a Juan, esto ya es un funeral de estado. A José se le une Nicodemo, y entre los dos usan casi 33 kilos de perfumes carísimos. Una barbaridad. El cambio es brutal, de una sepultura casi vergonzosa a una de máximo honor. Y por si el puzzle no fuera ya bastante complicado, hay otra tradición muy antigua en el libro de los Hechos que lo lía todo todavía más. En esta versión, José de Arimatea ni está ni se le espera, desaparece por completo. El texto dice, sin rodeos, que fueron sus enemigos, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, quienes lo enterraron. Esto nos pone sobre la mesa una tercera versión, totalmente diferente, un entierro deshonroso, a cargo de los mismos que lo ejecutaron. A ver, recapitulemos. Tenemos un entierro rápido y descuidado, uno honorable y cuidadoso, y uno directamente infame, a manos de los enemigos. Tres versiones que chocan entre sí. La pregunta, claro, es obvia. ¿Qué pasó de verdad? Y aquí es donde empieza el gran debate de los historiadores modernos, que gira en torno a una única figura. Esa es la pregunta del millón, la que divide a los especialistas. ¿Estamos hablando de una persona de carne y hueso o de un personaje creado para solucionar un problema? Porque dependiendo de la respuesta, la historia cambia por completo. Y las dos teorías principales son como la noche y el día. Hay una primera hipótesis, como la de Javier Alonso López, que intenta buscar un punto medio. Dice, oye, quizás, y solo quizás, este José de Arimatea era un funcionario judío cuya tarea era precisamente encargarse de los cuerpos de los ejecutados. No por honor, sino para cumplir con la ley judía, una especie de servicio mínimo funerario. Pero luego tenemos la visión totalmente opuesta. Autores como Gabriel Andrade sospechan que José de Arimatea ni siquiera existió, que es un personaje inventado más tarde. ¿Para qué? Pues para tapar una tradición más antigua y vergonzosa, que lo enterraron sus propios enemigos, probablemente en una fosa común. Y el debate es muy amplio, ¿eh? Piñero habla de un entierro rápido y sin honores. Picasa va más allá y dice directamente que fue arrojado a una fosa común. Y luego está Crossan, que plantea el escenario más crudo de todos, que el cuerpo se quedó en la cruz o en una zanja para que se lo comieran los perros. Como vemos, el abanico es enorme. Entonces, ¿cómo se decide qué versión es más probable? Los historiadores usan una herramienta muy interesante, a veces llamada criterio de la dificultad o de la vergüenza. La lógica es aplastante. Nadie se inventa algo que le deje en mal lugar. Si en un relato se cuenta algo que es problemático o vergonzoso para la causa que defiendes, es muy probable que ese detalle sea histórico. ¿Por qué ibas a inventártelo si no? Aplicado a nuestro caso, ¿qué es más embarazoso para los primeros cristianos? ¿Que un discípulo rico le diera un entierro digno o que sus propios enemigos lo arrojaran a una fosa? Lo segundo, sin duda. Por eso, esa versión, la de los Hechos, tiene muchas papelitas de ser el núcleo histórico original.
Muy bien, hemos analizado los textos, las contradicciones, pero ahora vamos a dar un paso atrás y a fijarnos en el contexto, porque hay un dato que está fuera de toda discusión y que puede que sea la pieza que lo resuelve todo. La clave para entender el entierro quizá no esté tanto en quién lo hizo, sino en por qué murió Jesús. Y este es el punto de partida ineludible. Históricamente no hay duda. Jesús fue ejecutado por el Estado romano, y el cargo fue sedición. El famoso cartelito en la cruz, el INRI, no era una burla religiosa, era la acusación formal, su crimen político, proclamarse rey de los judíos. Murió, a ojos de Roma, como un enemigo del imperio. Y esto lo cambia todo. Si el crimen fue político, la pregunta es, ¿cuál era el protocolo romano para los enemigos del Estado? Y la respuesta es bastante cruda. No se les concedía un entierro digno, de ninguna manera. El cuerpo se dejaba a la intemperie como advertencia, o más comúnmente se arrojaba a una fosa común. El objetivo era la humillación máxima, incluso después de la muerte. Por lo tanto, si aplicamos la lógica histórica, el destino más probable para el cuerpo de Jesús era simplemente una fosa para criminales. Y que nadie piense que esta es una idea aislada. Es de hecho la conclusión a la que llega una parte muy importante de la investigación actual. Nombres como Antonio Piñero, Javier Picaza o John Dominic Crossan, aunque con pequeños matices, coinciden en lo esencial. El de Jesús fue un entierro deshonroso, anónimo y rápido. El final estándar para un condenado por sedición contra Roma. Ahora bien, es crucial entender que en un tema tan delicado, no todos los análisis son iguales. A veces las creencias personales del investigador pueden influir en las conclusiones. Claro, y aquí es donde la cosa se complica, porque no todas las interpretaciones son puramente históricas. A veces la ideología, la creencia personal, entra en juego y digamos que moldea la conclusión. Por ejemplo, tenemos la postura de la teóloga Carmen Bernabé, que afirma que el entierro por parte de José de Arimatea es un dato histórico firme y que una gran mayoría de autores lo acepta así. Ojo, no lo presenta como una posibilidad, sino como un hecho. Pero, un momento, ¿una gran mayoría? ¿Un dato firme? Con el debate que acabamos de repasar, ¿de verdad existe ese consenso? Pues va a ser que no. Lo que vemos es todo lo contrario. Un desacuerdo profundo. Un personaje ficticio, un entierro por deber, una fosa común, devorado por animales. Estas teorías son incompatibles entre sí. De consenso, nada. Y aquí está la clave para entenderlo todo. El análisis histórico riguroso siempre va con cuidado. Usa palabras como quizás, probablemente, es posible, porque reconoce que las pruebas son limitadas. La afirmación ideológica, en cambio, es categórica. Habla de datos firmes, porque a menudo busca confirmar una creencia que ya se tiene de antemano. Son dos maneras muy distintas de acercarse al pasado. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Después de ver los textos, el contexto romano, el debate entre expertos, ¿cuál es el veredicto más probable desde un punto de vista estrictamente histórico? Bueno, pues vamos a sopesar las pruebas. Paso 1. El entierro de lujo del Evangelio de Juan parece una elaboración teológica tardía, no historia pura y dura. Paso 2. La idea de un entierro privado es posible pero remota y no tiene pruebas fuertes. Y paso 3, el más importante. El destino habitual de un crucificado por sedición era un final anónimo y deshonroso. Si juntamos las piezas, el resultado histórico más probable es que el cuerpo de Jesús fue desechado en una fosa común. Ese era simplemente el procedimiento estándar para los enemigos del Estado, un final que desde luego se aleja muchísimo de la imagen tradicional. Y al final, esta investigación no solo trata de averiguar qué pasó con un cuerpo hace 2000 años, nos enseña algo mucho más profundo. Nos enseña cómo nacen las historias, cómo evolucionan y se transforman con el tiempo, y nos deja con una pregunta clave. Si ese entierro honorable que conocemos fue una creación posterior, ¿qué nos dice eso sobre la diferencia entre lo que creemos por tradición y lo que podemos saber a través de la historia?